A 100 años. Estoy hablando de A.P.R.A, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el gran frente que con Mariátegui intelectuales forman muchas generaciones, una pléyade de intelectuales y luchadores liberales, socialdemócratas de izquierda, humanistas, ¿no es cierto? Más que el Partido Aprista Peruano, que es otra cosa, el PAP. Una cosa es el APRA y otra cosa los apristas. Entonces, el APRA es un movimiento enorme, un espíritu que hay que diferenciar bien con el Partido Aprista Peruano, que ya es, digamos, la manipulación, la sectarización y la ideologización, el reduccionismo, ¿no? Del APRA, ¿no? Entonces, en este año que se cumplen 100 años, en este que se cumplen 100 años, vamos a tratar una serie de eventos y recuerdos, rememoraciones, reinterpretaciones, conceptualizaciones de lo que es el APRA, el APRA, ¿no es cierto? Que es distinto al PAP, como dije, distinto a los apristas, distinto a sus líderes y distinto a las maniobras que en parte cumplen el plan del APRA, APRA, pero que se desvían luego, sobre todo desde el 56, ¿no? Que es otra cosa. Entonces, hay que recordar que, pues, son momentos muy duros, ¿no? Ya van 2 siglos en que se engaña a la ilustración no se cumple, un movimiento de derechos, libertades, contrapeso, instituciones que había surgido desde el siglo XIII, IX, XIII, XII, con las modernizaciones, con estos grandes burgueses, ¿no? Y que se había consolidado en el siglo XVII primero en Inglaterra con Olivero Cromwell y luego en el XVIII con la Revolución Norteamericana, luego la francesa, hasta que pues las fuerzas del mal, no sé, todos los opresores, los imperios, renacen disfrazados de revolución industrial, falsifican todo y las desgracias del siglo XIX, ¿no es cierto?, la explotación, la inhumana forma de tratarla a las personas, ¿no es cierto? La Primera Guerra Mundial, las guerras, todo este, ¿no? Hasta que pues surge un movimiento enorme, ¿no es cierto? Un tremendo movimiento de emancipadores que dicen hay que volver a la ilustración, ¿no? Y es por eso que en Rusia, ¿no? Se hace una gran revolución con la marsellesa, ¿no? Pero es traicionada luego por un grupo de igual de feudales, ¿no? Los bolcheviques, ¿no? Que se apropian de la revolución. Igual más tarde se van a apropiar de la revolución china, más tarde, ¿no? Los Mao Zedong, un genocida y un tirano, ¿no? Más tarde de la revolución de Cuba, ¿no es cierto? Unos americanos van a hacer una revolución y un grupo de mafiosos, ¿no? Con los hermanos Castro, Che Guevara se apropian de esa revolución, luego se matan entre ellos. Y así, ¿no? Todas estas revoluciones, entre comillas, igual a la revolución mexicana, ¿no? Que es una revolución democrática y después termina en manos del PRI y todo eso, ¿no? Entonces es una época en donde hay mucho engaño, pero resurgen también movimientos que tratan de continuar la ilustración que se había truncado, ¿no? Y estos son, pues, este grupo de APRA, que es más que Haya de la Torre, ¿no? Pues, hay gente que reduce la Haya de la Torre solo a los dirigentes, Soane, Luis Alberto Sánchez, Priales. No, 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 el APRA es mucho más, ¿no? Más bien Haya lo va a distorsionar, vamos a ver cómo el 32 pelea contra la UR, los fascistas, y el 39 está aliándose con los fascistas. Está luchando supuestamente contra el imperialismo, y el 56 está aliándose con el imperialismo. Hay frases así rimbombantes, ¿no? Interamericanismo sin imperios, perro del hortelano, más tarde con Alan García, y que ya sabemos en qué terminan, ¿no? Entonces, son 100 años de un movimiento que nos debe recordar que debemos seguir en esta línea, que debemos seguir en esta episteme, en esta mirada, cuidarnos de las deformaciones, porque eso siempre ocurre, ¿no es cierto? Como dicen, cuídate de las ideologías, sigue el espíritu, sigue la fe, sigue el sentido profundo, pero no sigas a los acólitos. No es algo así como las religiones, ¿no?
los grandes líderes de religiones forman una religión hermosa y los fanáticos y los que lo aprovechan terminan distorsionándola. Entonces, la coyuntura del APRA, el APRA, ¿no? Que es distinto al PAP, hay que decirlo todo, y distinto al APRA de lo que es hoy, ¿no? Una organización criminal, pues surge frente a toda esta distorsión, como digo, de la ilustración, por eso que tiene la marsellesa, tiene como punto central luchar contra los grandes imperialismos que han hecho, pues, hicieron trizas todo el mundo, se apropiaron del este, de la Asia, en el África traficaron y ahora las consecuencias son terribles, los atrasos, hambrunas, ¿no? Asia fue ocupada, América Latina, ¿no es cierto? Primero por España, luego viene Inglaterra, Francia, luego Estados Unidos, ¿no es cierto? Y tremendos imperios que emplean sus riquezas en lujo, en armamento, en ser más imperios, ¿no es cierto? En atrasar, ¿no? Las economías y las posibilidades de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, el APRA surge como una gran doctrina de cambio espiritual, ¿no? No es solo pues un programa político, económico, social, no. Él trata de concebir el mundo de otro modo, ¿no? El mundo no es un campo donde un imperio oprime a una colonia y la colonia tiene que obedecer, no. Un humanismo mucho más grande, ¿no? Que viene de pensamientos muy sinceros del cristianismo, las religiones, ¿no? Están los anarquistas, los anarcosindicalistas, las filosofías existenciales, la fenomenología y todos los pensamientos en donde se critica esta forma de ser humana, ¿no? Se producen grandes revoluciones, pero después son traicionadas, grandes movimientos contra estos imperios enormes y estas colonias que son juzgadas, ¿no es cierto? Y grandes hombres como Rego, Espelucín, filósofos como González Prada, Porras Barrenechea, idealistas como José Carlos Mariátegui, pensadores de diferentes, incluso bien intencionados también, que estaban influenciados por la Revolución Rusa, que en un momento fue una revolución muy legítima y después se distorsiona en lo que ha terminado, eh, pues impulsan este movimiento, ¿no? Intelectuales, personalidades de las poblaciones, ¿no? El mundo andino, ¿no? Y con el estudio de nuestra América, de nuestras raíces, más lo nuevo que viene de lo del mundo, se forma esta Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es un gran movimiento, que es distinto al Partido Aprista Peruano, que poco tiene que ver uno con el otro, ¿no? Entonces, establece como punto principal lucha contra todo imperialismo, ¿no es cierto? Por la emancipación política y económica, mental, espiritual de América Latina, como un otro punto de emancipación. Emancipación no solo es liberarse políticamente, una emancipación como pensamiento, ¿no? Que recuperemos nuestros recursos, ¿no es cierto? ¿No? En ese entonces nacionalización, ¿no? En ese entonces también una de las cosas en América importantes, estrategias que era el Canal de Panamá. Ustedes saben que el imperialismo norteamericano había inventado un país, Panamá, que en realidad no es un país, sino es parte de Colombia. Y ahí sí, a partir de esto imponía sus impuestos a la mercadería, a la importación, exportación, ¿no? No, solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo, ¿no? Y en ese entonces, pues una de las cosas principales era la propiedad privada, perdón, la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, esos puntos, digamos, como grandes líneas, ¿no? Pero fundamentalmente la emancipación, la emancipación y formar unos estados que tuvieran una emancipación, ¿no? Este movimiento tiene un arraigo muy fuerte, es atacado justamente por los que defienden el statu quo, es un movimiento importante, ¿no es cierto? Tiene a José Carlos Mariátegui, un gran pensador socialista que recoge, más que la Revolución Rusa, recoge el pensamiento europeo de Gramsci, del gran Antonio Gramsci, que dice que no puede haber una revolución
así nomás tomando el poder y poniéndolo por la fuerza. No, tiene que haber una revolución si todas las personas se emancipan, tienen un estatus alto de epistemología, de ciudadanía, de concepto de democracia, ¿no? Una revolución no viene pues así, ¿no? Por mando militar y desde el Estado, ¿no? Entonces habla del factor cultural, el factor intrínseco de una revolución, ¿no? Y Aya de la Torre, pues es hijo del anarquismo, el anarquismo cultural, el anarquismo histórico, que dice que no, las revoluciones tienen que hacerse a partir de justamente eso, culturas, grandes movimientos emancipadores, espirituales, ¿no? Y para esto, dice también el APRA, dice que no, 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 aquí no hay que repetir fórmulas, pues, de que el proletariado, la violencia es partera de la historia, la dictadura del proletariado, la lucha de clases, una clase contra todas. No, no, está bien todo eso, pero el camino no es la violencia, ¿no? Es una emancipación, que la violencia provoca más violencia, guerras y el imperialismo se ha basado de eso, ¿no? Que aquí no hay una sola clase social, ¿no? No hay el proletariado, como dicen en Europa. Aquí más bien lo que tenemos es un frente de clases, ¿no? El imperialismo es la primera fase del capitalismo, aquí no es la última. Aquí no ha habido burguesías, no ha habido revolución burguesa como en Europa, ¿no? Revolución feudal, el que da paso a la revolución burguesa. No, 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 aquí hay grupos grandes, incluso burguesías nacionales, que son oprimidas y que hay que aliarnos, que son necesarias, ¿no es cierto? Que no es la burguesía europea, pues que hay, o esa mala burguesía, porque también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la burguesía europea es liberal, es emancipadora. Otra cosa es la burguesía que se convierte después de la revolución industrial en una parte de esa burguesía en una opresora aliada del feudalismo renacido y rearcaizado. Entonces forma lo que se llama el concepto de, de frente único, de que aquí hay que luchar contra el gran monstruo, pero todos unidos, ¿no? Y al mismo tiempo hay que hacer una federación de países que nos hemos dividido justamente por las reformas borbónicas y por estos intereses tan mezquinos de los criollos, ¿no es cierto? Señores feudales que cada uno después de 1740, en que caen los Habsburgo, que eran más democráticos, entran los Borbones y con los Borbones los señores feudales, la oligarquía peruana, que se segmentan por departamentos, por paisitos, ¿no? América Latina, ¿no? En vez de formar una gran federación frente a los grandes imperios que asomaban, o ya Inglaterra primero, Francia junto con ella, y más tarde Norteamérica, ¿no? Entonces, otra de las líneas fuertes fue la unidad política de América Latina, ¿no? Que me olvidé de mencionar en el primer punto que era una cuestión importante, o la lucha de la unión de grupos distintos, ¿no? Y junto con esto, pues otros tipos de líneas económicas, líneas políticas, ¿no es cierto? Y por supuesto que en la base de todo esto está la institucionalidad, ¿no? Los grandes temas de las revoluciones burguesas, las revoluciones ilustradas, ¿no? Las revoluciones emancipadoras, que es la participación ciudadana plena, los derechos civiles plenos, ¿no es cierto? La ciudadanización plena, ¿no? El contrapeso de poderes, ¿no? Que distinto a las propuestas comunistas o fascistas de dictaduras totalmente verticales y únicas, ¿no? Este, totalitarismos, ¿no? La otra es instituciones, Estado de Derecho, ¿no? Economía social de mercado, ¿no es cierto? Socialismo, mercado y capitalismo para producir y mover la economía, pero socialismo para que esta economía se mueva justamente sin monopolios y sin abusos de poder. Entonces, ese es el mensaje fundamental del APRA Rural que desgraciadamente va a ser distorsionado el año 31 cuando se forme el partido aprista, cosa que es la causal de la ruptura con Mariátegui. Mariátegui dice todavía no hay que formar, ¿no? Pero se venían los acontecimientos, el fascismo, la preguerra, las crisis de las democracias, el estado de Weimar comenzaba a fracasar, los nazis comenzaban a subir,
Stalin comienza a radicalizarse, entonces, desesperado, allá de la Torre funde el partido, en que parte cumplió su papel, pero que empieza también la distorsión. El APRA luego va a tener un momento heroico, el PAP, ¿no? Como Partido Aprista Peruano, que después se convierte en Partido del Pueblo, sinuoso, ¿no? Escopeta de 1000 cañones, ¿no? Ese es lo triste de la historia del Partido Aprista Peruano, que es distinto al APRA. Y el 39, pues va a aliarse con los enemigos, con los verdugos. En el 32, la Unión Revolucionaria, grupo fascista de Luis Flores, que llevó a Sánchez Cerro, y que mató a priistas, asesinó en la primera guerra civil que se dio en el Perú en el siglo XX, ¿no? Después el APRA comienza a aliarse con ellos, se alía después con la derecha, como he mencionado, extrema derecha, se convierte, no, ya no hay imperialismo, sino como hay nuevos imperios, el nazismo, el imperio soviético, ahora hay que apoyar al imperialismo norteamericano, entonces unas sinuosidades tan terribles hasta que termina pues en desnaturalizarse, se convierta primero en una organización cortesana de los 50, 70, 80, y ahora es una organización criminal, ¿no? Que vemos ahí para Patricia Benavides y con todo este grupo criminal que en el poder está. Entonces, en el transcurso de los días que vienen vamos a estar dando algunas ideas de cómo el APRA Auroral APRA, que es distinto al PAP y distinto a lo que es ahora, ¿no? No tiene nada que ver, no, tiene algunos principios e ideas que podemos rescatar para un programa de hoy, ¿no? Que son tan importantes y tan necesarios y que nos van a servir, eh, nos sirven, que son todavía permanentes, vigentes, ¿no? Y que nos pueden servir de ejemplo para la lucha de hoy, para rescatar la democracia, la emancipación en un momento en que la estamos perdiendo. Nunca como antes, ¿no es cierto? Putin, Xi Jinping, que adora a Mao Zedong, Putin, que tiene el monopolio del gas y de la energía en Eurasia, ¿no es cierto? Con ese poder que puede desafiar a Occidente invadiendo Ucrania. Nunca como antes, ¿no es cierto? Israel con este fascismo, o los radicalismos de Hamas o de los chiitas, ¿no? Habían dominado tanto una escena y casi, casi como que están desbordando a la democracia, ¿no? En un momento como este en que el liberalismo y el neoliberalismo salvaje, el retorno a viejos esquemas socialistas, comunistas, totalitarios más que eso, porque hoy día de comunismo no hay nada. Es importante que estamos perdiendo instituciones, la civilización, que estamos perdiendo todo lo que hemos logrado. Nunca como ahora es necesario rescatar lo importante del APRA, que no es lo mismo que el PAP. Entonces, y me despido con esto, ¿no? Una cosa es el APRA y otra cosa es el PAP, que desde el 56 vino en una organización criminal. Entonces, estamos celebrando, conmemorando este hecho tan importante como es los 100 años de una lucha emancipatoria del APRA, el APRA, el frente del APRA, que no es lo mismo que el PAP, que no es lo mismo que AIA, que no es lo mismo que sus dirigentes, y menos, que nada tiene que ver con Alan García. Seguiremos con estos temas en el transcurso de los días. Muchas gracias.